estamos aconteciendo o viviendo esos días. Ahora, no sé tú, pero yo obviamente no estoy de acuerdo con lo que está pasando actualmente en el Congreso. O sea, no es posible que estos 130 que hayan permitido que dos jóvenes mueran, hay que decirlo así, uno de ellos esté a cargo nuevamente del Congreso. O sea, acá, qué fácil nos olvidamos, espero que no. Los jóvenes habían dicho hace entonces que no tenían pues la mente frágil como los antiguos, si tuvimos tal vez. Entonces, no es dable que el hecho que no hayas votado pues a favor o en contra de la vacancia no te exime de culpabilidad, ¿no? Qué fácil, ¿no? O sea, que como yo no voté a favor de la vacancia, entonces soy libre de polvo y paja. Es tan culpable como los otros 105, porque si hubiera tenido conciencia, hubiera salido a hablar en su momento, hubiera salido a la marcha, ¿no? Qué chévere sería, ¿no? Yo reniego mucho más con esos ministros, ¿no? Que supuestamente son más académicos, más preparados que los congresistas, ¿no? Se entiende que hay un buen porcentaje de congresistas que son ignaros, que saben poco o nada de la realidad, pero de esos ministros que supuestamente algunos hacen una vida diplomática, hayan permitido o no hayan querido ver o hayan minimizado la marcha, eso sí es indignante. Es indignante porque si ya, ¿en qué mundo quepa, no? Si ya esas personas no se dan cuenta de la realidad, entonces ¿en quién más vamos a confiar, no? O sea, que estudiamos por las puras. Lo que pasa es que seguimos gobernados pues por una clase política que pertenece al siglo pasado, ¿no? Y por normas que pertenecen al siglo pasado también, y algunos al siglo XIX también, y que no hemos modificado absolutamente nada nuestra norma respecto a ese siglo, ¿no? Aún seguimos regidos por normas del siglo pasado, ¿no? O sea, gente que nos minimiza, ¿no? Y eso está mal. Entonces, tú y yo, obviamente, estaremos indignados y hasta no sé cuándo. Yo, particularmente, profe, pero ya asumió otro. No, ese otro tienes culpable. Peor todavía, porque él dice que es profesor. Fue profesor en varios días, porque así se jacta, ¿no? Así fue su publicidad, ¿no? Que algunos estaban felices con eso, ¿no? ¿Y por qué en su momento no veló por la vida de los jóvenes? O sea, ¿por qué se quedó callado, ¿no? Acá, que todo chévere, todo se calma, entonces yo asumo, ¿no? Y que salgo ahí hipócritamente a decir, ¿de qué jóvenes estoy con ustedes? Que después de dos muertos, después de muchos desaparecidos, después de aquel bebé que se asfixió y también falleció, después de eso, pido perdón, ¿no? Qué hipocresía. Entonces, jóvenes, esto pues en algún momento cambiará y seguramente tú lo vas a cambiar, ¿no? Bueno, al fin y al cabo ya uno vivió 40 años y tú vas a vivir seguramente 40 años más o quizás mucho más. Entonces, es la realidad que debemos cambiar y la única manera de cambiar esa realidad es justamente apelando a eso. Y el texto hoy día tiene que ver justamente con lo que vamos a hacer ahorita. Tiene que ver con la argumentación, tiene que ver con la tesis, la toma de postura. Entonces, con eso tiene que ver el texto hoy día, ¿no? Un texto íntegramente que pertenece a San Marcos. En este caso, si tendría que hablar sobre la dialéctica, la dialéctica es el arte de platicar, el arte de convencer, el arte de persuadir. El texto se vincula con el texto argumentativo. Y el texto argumentativo, tú y yo sabemos que su intención es convencernos sobre una postura, sobre una tesis. ¿Sí? La tesis es la opinión personal acerca de un determinado punto. Para convencerte sobre mi tesis, yo voy a usar una serie de argumentos. Argumentos son las razones que voy a usar, voy a proponerte para convencerte sobre mi tesis. Como te comentaba, disculpen particularmente, yo no estoy de acuerdo pues con que uno de esos congresistas asuma nuevamente la rienda de la presidencia. Es lo mismo, es lo mismo. Es fea la comparación, pero ni siquiera hay punto de comparación con lo que les voy a decir, pero alguna vez a mí en la universidad me dijeron, ¿no? El amor nunca muere, solo cambia de cara y de nombre. Ayer se llamó María, luego se llamó Patricia, luego se llamó Juana y ahora se llama Margaret. Y quizás mañana, ¿qué será? ¿Cómo se llamará? Entonces, el amor nunca muere, solo cambia de cara. Ese más se pareciera así, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera hay punto de comparación, pero es lo mismo que ha pasado.
El otro tenía bigote, ese aparece de Kentucky Fried Chicken. Dice el presidente Kentucky Fried Chicken. Lo que va a haber pollo de Kentucky. Eso es lo que dice la gente. Entonces, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Entonces, no podemos permitir eso. Y seguramente en algún momento cambiará. Y la única manera de salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad, es estudiando, logrando nuestros propósitos y desde nuestra trinchera seguramente ir a reclamar, donde deseemos reclamar. Entonces, clase, aquí no se salva ninguno de esos 130, pues son tan culpables como los ministros y como es racista del premier, ¿no? El pobre no se sabe que era un fantoche, ¿no? No sabe que era un títere, ¿no? El titiritero era pues el presidente, ¿no? No sabe cuántos ministros se habían renunciado, ¿no? El colmo. Mis amigos, el tema que vamos a hacer hoy día es justamente con lo que yo estaba platicando ahorita. El textos dialécticos. Hablar de los textos dialécticos en principio es hablar del texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel texto que te va a tratar de convencer sobre un punto de vista. Ese punto de vista es la tesis. ¿Sí? La tesis es la toma de postura acerca de un tema. Puede estar a favor o en contra, pero el autor lo va a defender con argumentos. Los argumentos son las razones que yo voy a usar para defender mi tesis, para convencerte sobre mi tesis. ¿No es cierto? Entonces la tesis es la opinión personal sobre un tema en particular. Y los argumentos evidentemente van a ser las razones que yo voy a usar para convencerte sobre mi tesis. ¿Sí? Entonces, hablar del texto dialéctico es hablar de dos textos argumentativos. Dos textos argumentativos que se contraponen. ¿Bien? Ambos textos tienen un tema en común, pero cada texto mantiene pues o presenta una tesis, tienen una opinión en particular sobre lo que se está o lo que se va a decir. ¿Bien? Ambos tienen su propia opinión y ambos obviamente tienen también sus propios argumentos. El éxito está en diferenciar la tesis y el argumento. El éxito también está en saber dónde hay coincidencias y dónde hay divergencias. Entonces, en ese tipo de textos, obviamente van a haber puntos de convergencia como van a haber puntos de divergencia. Pero antes de ello, necesitas necesariamente diferenciar la tesis y el argumento. Nunca te olvides que solo el texto argumentativo tiene tesis, presenta una tesis. En cambio, el texto narrativo, expositivo, descriptivo, tienen idea principal. En cambio, el texto argumentativo tiene tesis. La tesis es equivalente, obviamente, a la idea principal. ¿No? Obviamente son totalmente distintas, ¿no? Y los argumentos son las razones. Y acá en esos tres textos son las ideas secundarias. Mis amigos. Entonces, la dialéctica es el arte de conversar, es el arte de intercambiar ideas. Eso obviamente lo propone Sócrates. Sócrates aplica el método, evidentemente, de la dialéctica, ¿no? El arte de conversar, el arte de platicar, el arte de convencer, de decirte mucho con palabras, obviamente, no escritas, sino orales. Obviamente, cuando Sócrates empieza a aflorar como filósofo, porque algunos consideran que Tales el filósofo, el que planteó por primera vez, pero cuando aflora Sócrates, de pronto encuentra a Tales, a Euclides, a Pitágoras, y de pronto dice, no, Pitágoras, hablemos sobre física. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Sobre física, hablemos. Hay que agregar algo más. Física, está loco, hermano, ¿qué tienes? No, yo sé álgebra, física no sea. Oye, pero eres un gran pensador, claro, pero yo sé álgebra. Entonces Pitágoras sabía poco, nada de física. Entonces vamos, Euclides. Entonces, Euclides, hablemos algo de química. Química, ¿qué estás hablando? ¿Qué tienes? ¿Estás fumado, Sócrates? ¿Qué tienes? Hablemos sobre eso. No pasa nada. Yo soy geometría. Así, claro. Y entonces, de pronto Sócrates dice que yo soy el único que sabe mucho más. ¿Qué está pasando acá? Y entonces ahí empieza a aflorar, ¿no? Quien le pone en filosofía, el nombre de filosofía, es evidentemente Platón, que es su discípulo.
Platón pone el nombre filosofía, ¿no? Amor a la sabiduría. No solamente un pensador tenía que saber una o dos disciplinas, sino tenía que saber muchas disciplinas, si es posible todos. Y todos nosotros, de alguna manera, nos formamos con bases filosóficas, porque conocemos muchas ramas, muchas ciencias, muchas disciplinas. Quizás no lo dominamos al 100%, pero conocemos. Y luego nos vamos haciendo obviamente inútiles, ¿no? A medida que vamos siendo profesionales. Y ya cuando eres médico, abogado, solamente sabes tu área, ¿no? Ya te hiciste inútil, ya involucionaste. Ahorita podría resolver cualquier problema de aritmética, álgebra, química. Por lo menos tienes noción. Pero acá 20 años. Papá, ¿me ayudas con este problema de álgebra? Ah, su madre, álgebra. Ahorita lo harías, pero después de 20 años, ni te olvidaste. Te hiciste inútil. ¿No es cierto? Entonces, clase, la dialéctica es obviamente el arte de conversar, ¿no? El arte de platicar, el arte de enseñar, evidentemente, mediante la plática, mediante la conversa. ¿Sí? Ahorita el Estado, bueno, antes que defenestraran a Vizcarra y sus ministros, se intentaba imponer, obviamente, el método socrático en los colegios estatales. La plática, el intercambio de ideas. O sea, el profesor tenía que hablar, ¿no? Cual ágora. Como ahora las clases son remotas, entonces tenemos que alucinar que estamos en un ágora. Las ágoras son las aulas abiertas, al aire libre. Pero ahí nomás quedó. Entonces, se intenta retomar el método socrático, o sea, la dialéctica. Entonces, el texto dialéctico, jóvenes, son dos textos que evidentemente tienen un tema en común, no necesariamente pertenecen a una determinada época, no necesariamente son dos personas que pertenecen a la misma rama, pueden ser de distintas ramas, de distintas épocas, mientras hay un tema en común, bacán, y hay una conversación, hay una coincidencia, será considerado pues un texto dialéctico. ¿Bien? Hablar de la dialéctica es primero hablar del texto argumentativo. Por eso, aquí sugiero primero la etimología del texto, en este caso del argumento. La palabra argumento viene del latín argumentum, compuesto del verbo aguere, dejar en, claro, y el sufijo mentum. Es evidentemente instrumento, medio o resultado como un monumento, o instrumento o sacramento. En este caso es llevar algo, ¿no? Usar algo, ese es argumento. El origen de esa palabrita argumento, evidentemente nos remontamos a Grecia. La argumentación surgió como uno de los recursos de los griegos. Empleaban para tomar sus decisiones políticas en las polis. Su importancia ha sido tal en la historia de la filosofía y la política que aún hoy se sigue estudiando. ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? Todo texto argumentativo presenta tesis, ¿bien? ¿Bien? Y presenta evidentemente argumentos, aunque algunos consideran otras características más. La tesis es la opinión que será defendida. Los argumentos se sujetan a esa opinión, van a reforzar el argumento. Y evidentemente la conclusión va a condensar o va a reforzar lo que fue presentado. Bien, entonces, eso es la estructura de un texto argumentativo. La tesis, los argumentos y la conclusión. Bien, quizás estarás pensando que has visto esa división con los nombres de introducción, nudo y desenlace. En literatura, obviamente, ¿no? Pero en el caso de los textos argumentativos existen muchas estructuras que son posibles. En la mayor cantidad de textos, solo se va a apelar, mira, a la tesis y a los argumentos, como dos elementos vitales, pero el argumento es parte de la introducción. ¿Sí? La tesis es la estructura tradicional. Este texto inicia con la presentación de la tesis en la introducción, que se defiende a través de los argumentos desarrollados en los párrafos siguientes y finalmente retomada en la conclusión. Empezar por la tesis es una buena manera de construir una introducción sucinta y honesta
que dice para el lector cuál es el objetivo del texto. Argumentos. Ya sabemos que son las razones. En este caso, los argumentos son presentados primero y su desarrollo lógico lleva a la tesis. La idea de conducir el raciocinio del lector, de manera que él coincida con la conclusión del texto a la medida que lo lee. Elemento de la argumentación. ¿Sí? Se presenta la introducción, ¿sí? Se presenta el tema y se intenta captar la atención del receptor. La tesis es la declaración de un punto de vista personal del emisor sobre el asunto determinado. Los argumentos, razones o pruebas que el autor del texto presenta para defender su tesis. Y la conclusión, parte final del texto que se cierra reafirmando la tesis y resumiendo los argumentos. Observa esta primera parte. Dice, no tengo por qué obedecer a nadie, mamá. Yo soy un presidente. Eso es lo que pensaba Merino. Y yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dices ahora? Obviamente, pues no hay un país libre. ¿Sí? Turulata queda, pues, ahí la niña, ¿no? ¿Sí? Un argumento contundente, el de la madre. Y un argumento superficial, el de la niña, ¿no? Ahora responde las siguientes preguntas. Dice esto. ¿Cuál es la posición de Mafalda? Obviamente ella, ¿no? La posición, creer que el presidente tiene todo el poder, ¿no? O sea, el ser presidente me otorga poder, como el que pensó, pues, el señor Merino, ¿no? Él creía que llegando al poder podía minimizar a la gente, ¿no? Así es, Torre, muy bien. Así es, que nadie manda. ¿En qué se basa su posición? Obviamente, ¿en qué basa? ¿No? En el poder que, entre comillas, le otorga la sociedad, en todo caso, su nación. ¿Por qué se quedó callada Mafalda? Así es, muy bien, Torres, excelente, te agradezco bastante. ¿Bien? ¿Por qué se queda callada Mafalda? Evidentemente, en que hay entidades mucho más poderosas, evidentemente, que el ser presidente. La nación, el presidente está subyugado, obviamente, a la parte capitalista, ¿no? A lo económico. El texto argumentativo. La estructura de un texto argumentativo. Todo texto argumentativo tiene tesis. Ya sabemos que la tesis es la toma de postura acerca de un tema. Puede estar a favor o en contra, pero la vamos o lo vamos a defender con argumentos. ¿Sí? Alguien podría decir, particularmente yo no estoy de acuerdo con que asuma el señor la presidencia del Congreso. Alguien podría decir, profesor, pero ¿por qué no? Él tiene un legajo bastante honesto, sí, pero yo digo, pero hermano, pero no hizo nada por los jóvenes que estaban en la calle. Ahora que todo aparentemente las cosas están tranquilas, ahí sí salgo yo. O sea, es que mírame, Merino, mira, soy lo máximo, ¿ves? Mírame, ¿ves? A mí sí me quieren. Así es. Entonces, yo no estoy de acuerdo, esa es mi tesis, no esa es mi opinión. Me parece, en verdad, risible que él asuma la jefatura de la presidencia del Congreso. Y todos deberían irse, todos. Nadie se salva ahí. Y evidentemente, todo texto argumentativo tiene obviamente argumentos. Los argumentos son las razones que se va a usar
para explicar, sustentar, detallar, probar, bien, la tesis. Entonces, esto es la estructura de un texto argumentativo. Todo texto argumentativo tiene tesis y tiene argumentos. Hoy nosotros tenemos que diferenciar esto. La tesis, no te olvides, es la opinión personal del autor acerca de un tema, y los argumentos son las razones que vas a usar para defender, sustentar tu tesis. Elementos principales de un argumento. Algo pequeño. La tesis es la idea principal de un texto argumentativo e implica un compromiso con el tema, una toma de posición a favor o en contra. El tema no es en sí mismo argumento. Lo que lo convierte en argumentativo es el enfoque que se le da, la situación controversial alrededor del mismo. De hecho, se puede argumentar sobre temas de simple opinión, de cuestiones de fe, gustos o sobre temas académicos y científicos. La tesis debe ser clara y debe ser formulada como una oración, una idea que exprese una discrepancia. Por ejemplo, si bien estamos ante una abierta competencia en los laboratorios, también debemos reconocer que se trata de una labor conjunta para salvaguardar la seguridad sanitaria de la población mundial. En este caso, pone de manifiesto su postura con respecto a un tema, la competencia entre los laboratorios con respecto a la vacuna contra el COVID, mejor es la COVID-19. Elemento principal de un texto argumentativo. Los argumentos. Los argumentos son las razones que se sirven para defender la tesis. Para identificar los argumentos debemos tener en cuenta, entre ellos y la tesis se establece una relación de causa y consecuencia. Esa relación entre sí y argumentos se manifiestan a veces por medio de conectores causales. ¿Por qué? Puesto que, ya que, dado que. Cuando en un texto se dan varios argumentos para apoyar una tesis, es frecuente que cada uno de ellos vaya introducido por una expresión de ese tipo. En primer lugar, además, por otra parte, la presencia de esas expresiones podría o puede ayudarnos también a identificar los argumentos. Obviamente, hay una variedad de argumentos. Una cosa son las falacias, ¿bien? Los argumentos falaces, y otras son los argumentos propios que se brindan en un texto. ¿Bien? Las proposiciones, o en todo caso los argumentos que se asocian con la falacia es otra cosa, ¿no? Ahí debes saber escuchar la falacia ad hominem, ad baculum, ad misericordiam, ab terrorem, ad ignorantiam. Hay una hemorragia de argumentos falaces, todos obviamente con un propósito. Eso se hace en lectura crítica cuando se haga, pues, evidentemente el tema de falacias. Tipo de argumentos. Datos objetivos de autoridad, analógicos de ejemplificación, de causa-consecuencia, pregunta-respuesta, recursos. Bien, que es muy diferente, obviamente, a los argumentos falaces. Cuando sea grande, quiero tener muchos vestidos y yo mucha cultura. Chévere, ¿no? Tipo de textos argumentativos.
punto de vista. Es un texto breve en el que el autor exprese un punto de vista o una posición sobre un tema determinado. Diálogo es justamente nuestro texto, se vincula con un tema que Católica también desarrolla, los textos dialogados. A diferencia del texto dialéctico, este tipo de texto obviamente ocurre en un momento determinado y con personas posiblemente pues que tengan la misma jerarquía, ¿no? Dos personas discuten sobre un tema específico y expresan puntos de vista opuestos. A partir del tema, pregúntate, ¿qué afirma o niega que se niega del tema? Luego de captar la opinión, pregúntate, ¿en qué basa lo que dice? Haz un subrayado selectivo, marca frases o palabras claves que condensen la tesis o los argumentos. O si los has identificado con facilidad, subrayalos por completo, preferentemente diferenciándolos. También puedes simplemente anotar al margen tesis, argumento 1, argumento 2. Se recomienda subrayar los conectores lógicos, sobre todo los de causa y consecuencia. Bien, aquí mi secretaria me repetió el título, pero ahí están los tipos de textos obviamente argumentativos, ¿no? El texto analítico, o lo que nosotros llamamos texto analizante, va de la tesis y termina en los argumentos. Hay los textos argumentativos sintéticos, ¿sí? Donde va la tesis al final y evidentemente empieza con los argumentos. Están los textos encuadrados, argumentativos. La tesis está al inicio y al final. Y en el centro están los argumentos. Está el texto paralelo, que evidentemente plantea pues una serie de argumentos, entonces la tesis está sobreentendida. Y está el texto centrado, la tesis está en el centro, antecedía y procedía de argumentos, datos, comentarios u opiniones. Observe el primer textito. Todos los hombres desean, por naturaleza, conocer una prueba de ello. La tenemos en el goce que nos proporcionan nuestros sentidos, porque aparte de su utilidad, son sentidos por sí mismos, y por encima de todos, el de la vista, porque no solo cuando tratamos de hacer algo, sino también en la ociosidad preferimos el ver a cualquier cosa. La razón de esta es que ese sentido, más que ningún otro, nos hace conocer y trae a la luz muchas diferencias entre las cosas. Todo conocimiento tiene su origen en una básica tendencia de la naturaleza humana, que se manifiesta en las acciones y reacciones más elementales del hombre. El ámbito entero de la vida de los sentidos se halla determinado e impregnado por la tendencia. Primero hallamos el tema, luego la opinión que se tiene sobre ese tema. Todos los hombres deseamos por naturaleza conocer. Una prueba de ello la tenemos en el goce que nos proporciona nuestros sentidos. La palabra sentidos, hombre, son importantes, porque aparte de su utilidad, son queridos por sí mismos y por encima de todo, el de la vista. Recuerda que hay una gran diferencia entre el tema y el tema central, ¿no? El tema es una palabra, una frase, que no afirma, no niega nada, solo propone. En cambio, el tema central es lo que se va a decir o se va a afirmar, evidentemente a partir del tema. En este caso, el tema sería la tendencia natural humana a conocerlo. Parece que los seres humanos somos
innatos, ¿no? Nos gusta, somos inquietos, ¿no? Queremos conocer muchas cosas. La tesis, una vez que conozca el tema, en ese caso el tema central, mejor todavía, ¿qué cosas se habla o qué cosas se opina sobre la tendencia natural humana a conocer? Su opinión. El ser humano desea por naturaleza conocer. Esa es la opinión que él tiene sobre, evidentemente, pues, los humanos. El argumento central. Recuerda que aquí hay argumento central y hay argumento secundario. El argumento central sería como la idea principal. Los sentidos, principalmente la visión, nos proporciona goce. Una prueba de ello la tenemos en el goce que nos proporcionan nuestros sentidos, porque aparte de su utilidad son queridos por sí mismos y por encima de todos el de la vis, porque no solo cuando tratamos de hacer algo, sino también en la ociosidad preferimos ver a cualquier otra cosa. Texto 1. En la actualidad, el mundo se ha convertido en una aldea global o planetaria, en la que todo lo que ocurre en un lugar del mundo afecta inmediatamente al resto. Esto es un hecho y se debe a que el proceso de globalización que comenzó como un proceso de carácter económico y financiero, esto es un hecho y se debe a que el proceso de globalización que comenzó como un proceso de carácter económico y financiero, ahora se ha extendido a los problemas medioambientales, el control armamentista, la cultura y la educación. En este texto, pues, nos está hablando de los problemas que afectan al mundo, ¿no? Pero obviamente lo que afecta, dice, en un lugar, afecta automáticamente al resto. ¿Cómo es esto? En la actualidad el mundo se ha convertido en una aldea global. ¿Cómo así que el mundo se ha convertido en una aldea global o planetaria? Explicación, en la que todo lo que ocurre en un lugar del mundo afecta inmediatamente al resto. Eso es un hecho y se debe a que el proceso de globalización, que comenzó como un proceso de carácter económico y financiero, ahora se ha extendido a los problemas medioambientales. Entonces, la opinión respecto, jóvenes, al mundo es pues que se ha convertido en una aldea global, ¿no? Y eso producto de la globalización. ¿Sí? El mundo se ha convertido en una aldea global. ¿Sí? Y eso, no te olvides, producto de la globalización. Y el argumento dice, el mundo se ha convertido en una aldea global o planetaria. Argumento, ¿no? Lo que afecta a uno afecta inmediatamente al otro o al resto. A pesar que hay temas específicos, esto se ha expandido. Ya no solamente es a la cultura, al control armamentista o al problema medioambientales, sino todo, económico, financiero, todo. Entonces, el argumento central sería, pues, todo lo que ocurre en un lugar del mundo afecta inmediatamente al resto. Ese es el argumento. Texto 2. Los dinosaurios fueron animales tan estrechamente adaptados a su medio que no pudieron soportar los cambios climáticos y ecológicos. Sobrevinieron ya que durante el Jurásico el clima era cálido y húmedo
pero en el Cretácico la situación cambió. Esta alteración climática trajo un cambio en la vegetación y en la fauna, de forma que al alterarse el medio, los dinosaurios fueron incapaces de adaptarse, poco a poco fueron desapareciendo. ¿Sí o no? El tema acá serían los dinosaurios. ¿Bien? Ese sería el tema. Ahora, ¿qué cosa se habla de los dinosaurios? Su opinión. En opinión del autor, él alucina o él dice que los dinosaurios se extinguieron, obviamente, pues por su incapacidad para adaptarse a las circunstancias, a lo que aconteció. No se pudieron adaptar. Y al no adaptarse, evidentemente, fenecieron. O sea, él cree que los dinosaurios se extinguieron porque no fueron capaces de adaptarse a las circunstancias. La tesis. Los dinosaurios fueron animales tan estrechamente adaptados a su medio que no pudieron soportar los cambios climáticos ecológicos que sobrevinieron. En síntesis, lo que le decía, ¿no? El argumento, esta alteración climática trajo un cambio en la vegetación y en la fauna, de forma que al alterarse el medio, los dinosaurios fueron incapaces de adaptarse y poco a poco fueron extinguiéndose. Esa última partecita no la pude haber puesto ahí. Mucho todo eso. Y la tesis se puede haber puesto así pequeñito, ¿no? Los dinosaurios se extinguieron por no adaptarse a los cambios climáticos. Y en el argumento hubiera puesto cuáles fueron los cambios. Es científicamente incorrecto sostener que los hombres y las mujeres poseen cerebros violentos. Nuestro sistema nervioso, a pesar de estar dotado para actuar con violencia, no se activa automáticamente, bajo influencia de estímulos internos o externos, pues, a diferencia de los otros mamíferos, tales estímulos se filtran mediante procesos nerviosos superiores antes de actuar. En consecuencia, actuamos según hayamos sido condicionados y socializados. Por ello, nuestra biología nos condena a la guerra. Dejemos de lado ese pesimismo biológico. Así como pudimos crear la guerra, también podemos crear la paz. Eso depende de cada uno de nosotros. Por lo tanto, aquí el tema, pues, es, sí o no, los hombres y las mujeres. Ahora, ¿cuál es su opinión del autor respecto a los hombres y las mujeres? Que no tenemos un cerebro violento. Eso, no reaccionamos como otros animales. En nosotros hay un filtro, hay todo un proceso. Eso dice el texto. La tesis. Es científicamente incorrecto sostener que los hombres y mujeres poseen cerebros violentos. Esa es su opinión. Argumento. Nuestro sistema nervioso no se activa automáticamente bajo influencia de estímulos externos o externos. Y ahí el texto. Ahora sí, así hemos observado solo textos argumentativos y evidentemente la idea era interiorizar cuál es la tesis y cuáles son los argumentos. Es a partir de ese texto donde vamos a hablar netamente del texto dialéctico. ¿Sí? Ya te comentaba, el texto dialéctico pues son dos textos argumentativos con un tema en común, pero cada texto maneja su propia tesis y sus propios argumentos. Y es más, deben haber, o algunas veces hay punto de coincidencia y punto de divergencia. Texto 4A. En los últimos años ha surgido el debate sobre las posibilidades y limitaciones en la educación diferenciada o segregadora frente a la educación mixta. Los partidarios de la educación diferenciada suelen alegar argumentos sobre el mayor rendimiento de los alumnos y de las alumnas en este tipo de educación debido a las diferencias cognitivas o a las diferencias madurativas entre niños y niñas
también se incorporan otros argumentos, como el propuesto por Carmen Calvo, presidenta de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada, quien señala que es mucho más fácil explicar a un grupo homogéneo y diferenciado. El niño se siente mucho más tranquilo en clases mixtas que en clases mixtas, donde está más pendiente de gustar al de lado o de atender lo que dice el profesor. Lo cierto es que en ese primer texto se oponen a que una clase sea mixta, a que un aula sea mixto, porque afecta principalmente el rendimiento académico de los alumnos. ¿Y cómo así? Es que el alumno se distrae, ¿no? De pronto pues está más pendiente del compañerito o compañerita, ¿no? Y eso afecta su rendimiento académico, dice el primer texto. Entonces, la tesis del primer texto es: las aulas mixtas afectan el rendimiento académico de los alumnos. ¿No es cierto? Y el argumento sería, obviamente, no prestan atención al profesor, puesto que están más pendientes del compañerito o la compañerita. Entonces, en el primer texto ya tengo el tema sería pues las aulas mixtas o educación mixta, ya tengo la tesis y también tengo el argumento. Ahora veamos con el texto 2. En este texto 2, los partidarios de la educación mixta plantean que la escuela no es exclusivamente un centro de aprendizaje estrictamente académico, sino que debe ser considerada también un centro de convivencia en el que se aprende a convivir con personas diferentes. Educación emocional, educación en valores. La diversidad que se produce en las aulas mixtas no es un problema, sino que es una oportunidad para aprender a colaborar y a relacionarse desde el respeto mutuo entre hombres y mujeres. En ese sentido, Epstein y Gams concluyen que la educación mixta promueve la atención a la diversidad desde el enfoque de género, puesto que los contextos escolares segregados producen estereotipos que pueden convertirse en profecías que se cumplen automáticamente. En síntesis, en este segundo texto, también el tema es la educación mixta, pero aquí están a favor de la educación mixta, ¿no es cierto? Aquí tanto es así que dicen que la educación mixta es mucho más, mira, es mucho más importante o es mucho más abarcadora. O sea, la opinión es que la educación mixta es mejor en comparación con la educación heterogénea o simplemente, perdón, homogénea. Aquí los alumnos aprenden no solo la parte química, ¿no?, sino aprenden valores, aprenden convivencia, aprenden muchas cosas más. Lo que no parece ser, no se logra con una educación netamente, pues, homogénea. Ahora, profeta, ¿tú eres profesor de carrera? Claro que soy profesor de carrera. Profe, ¿qué le conviene estudiar más? ¿Qué le conviene enseñar más? ¿Habla solo mujeres o solo varones? Ahora, tiene su ventaja, porque cuando está entre varones, uno obviamente podría hablar otras palabras más, ¿no? Y cuando está mujeres, obviamente modela su vocabulario, ¿no? Pero para eso estudiarse, para adaptar obviamente ciertos términos o ciertos contextos y adaptarlo a un determinado lugar, como este caso. No necesitas obviamente ser recontra chabacano para hacerte entender, ni necesitas ser demasiado culto para llegar al alumno, término medio. Entonces, el tema pues en ambos textos es la educación mixta. El primer texto está en contra, no quiere, y el segundo texto sí está a favor. En el primer texto dice que el alumno ve afectado su rendimiento académico porque se distrae con la compañera y el compañero, no aprende. En cambio, el segundo texto dice que sí, ahí obviamente aprende mucho más y hay muchas más ventajas, ¿no? El aspecto moral, el aspecto de la tolerancia y otras cosas más. Aquí en la última parte hay un dato, mira, que se nos estaba pasando. Dice, ¿no?, en ese sentido,
Epstein y Gams concluyen que la educación mixta promueve la atención a la diversidad desde el enfoque de género. Y tú y yo sabemos que hace algunos pocos años había pues la ideología de género, ¿te acuerdas? Entonces, si yo estuviera en un aula, dice, mixta, no tendría necesidad de, si hubiera una actuación en el colegio, de vestir pues a algunos varones como mujeres o algunas mujeres como varones. Lo que sí tendría que existir obviamente en un aula homogéneo, ¿no? Si solo son varones y la actuación, ¿no? La puesta en escena implica que haya varones y mujeres y solo todos son varones, caballero, ¿no? Tengo que vestir a algunos varones de mujeres y normal, ¿no? ¿No es cierto? Pero como hay muchos prejuicios, porque acá mamá, papá, dice, no, ya le vestiste de mujer, ahora ya mi hijo ya se volvió gay, ya, porque así se. Entonces, Gams y Ames dice, para evitar eso, mejor un aula mixta. Y viceversa, seguramente como mujeres, y aquí debe haber algunas chicas que estuvieron pues en un aula donde solamente habla de mujeres, ¿no? Igual, no sé, hay una actuación, de hecho, que implica varones y mujeres, algunas mujeres tendrán que vestirse varón, y no por eso pues cambiaste de sexo, ¿no? Ya tienes otra orientación sexual, ¿no? Sino que algunos padres dicen, no, ya le vestiste de varón, entonces ya mi hija ya no es mujer, ya es lesbiana ya. Entonces tampoco, ¿no? Entonces Epstein y Gams dicen, ¿no? Para evitar eso, bien, en un aula mixta hay varones y mujeres, ¿no? Y en un hipotético caso donde haya una actuación donde tengan que ser de varones y mujeres, bacán. Hay justamente de ambos géneros y no hay problema. Primera preguntita. Se colige, o sea, se colige que según Carmen Calvo, o sea, se refiere al primer texto, la educación mixta acarrea debilidad en un aspecto. Todo el argumento que da Calvo es respecto a la parte académica. El niño se ve afectado en su rendimiento académico porque se distrae fácilmente. Vamos, ¿cuál marcarías como respuesta tú? Se deduce que según Carmen Calvo, la educación mixta acarrea debilidad en un aspecto, o se pone, ¿por qué así no? Alucina, cree que el niño se va a afectar académicamente, ¿no? Porque se distrae fácilmente. Entonces, ¿cuál marcamos como respuesta? ¿Se afecten los valores? En biología, es netamente la parte cognitiva, la parte de conocimiento, ¿no? O sea, no se desarrolla correctamente. La respuesta sería cognitivo. Ecléctico es que una ideas opuestas. La respuesta era ahí cognitivo. Otra pregunta de inferencia. Se infiere que los partidarios de la educación mixta presuponen el valor de una educación. ¿Sí? Ellos dicen, si hay una educación mixta, tiene muchas más ventajas. ¿No es cierto? Porque desarrollan muchas más cosas. No solo es la parte académica, también tiene que ver la parte, evidentemente, académico, psicológico, social, mucho más ámbitos. Entonces, se infiere que los partidarios de la educación mixta presuponen el valor de una educación sesgada, no, va a ser más bien total, no, no va a ser restringida. Diferenciada menos, porque tanto varones y mujeres reciben lo mismo. La respuesta acá sería holística. Holística es todo, ¿no? Integral, holística. El sentido del término alegar también se refiere al primer texto. En este caso, alegar literal, ¿qué cosa es esa? Es argumentar, es explicar,
es detallar, es dar argumentos para convencer de mi postura. Entonces, ¿qué marcarías ahí? Miren, el sentido del término, vamos, sentido contextual. ¿Cuál sería el significado, entre comillas, de alegar? Si te estoy diciendo que es argumentar, expresar, decir. ¿Sí o no? Acá sería pues aducir, aducir, aducir. En relación con la conclusión de Epstein y Gams, resulta incompatible afirmar que en un aula mixta, incompatible, o sea que niega lo que afirma el texto, ¿sí? Que se niega lo que afirma el texto. El salón de clase adquiere una dimensión más afectiva, moral y social, eso es compatible, compatible. ¿Se puede evitar la construcción de estereotipos sexistas y de género? Claro que sí, porque habría varones y mujeres y no tendría que vestir a una mujer de varón o a un varón de mujer. ¿La diversidad de género fomenta el respeto mutuo entre niños y niñas? Claro que sí, ¿no? Hay tolerancia, hay convivencia. Los estudiantes se socializan en un espacio que promueve la tolerancia, claro que sí. La diversidad que existe podría acarrear serios problemas de identidad. Madín, eso no va a acarrear, señor. Eso no va a acarrear. Porque se supone que, obviamente, no voy a recurrir, por ejemplo, a vestir a un varón de mujer o a una mujer de varón. La diversidad que existe podría acarrear serios problemas de identidad. Falso. Ese recontra falso. Se infiere que la crítica contra un estereotipo estriba, mira, se infiere que la crítica contra un estereotipo estriba en que implica una, básicamente, en nuestro caso peruano, que es una sociedad machista, donde yo debo reafirmar constantemente mi masculinidad, porque si no automáticamente me tildan de gay o me ponen otros términos. Si un día se me ocurre ir, pues no sé, al Apu, ¿no? Con una camisa rosadita, bien chévere y unos zapatos, no sé, amarillos, automáticamente este es pato, ese es, mira, disculpen la expresión, hasta cabro me van a decir, ¿sí o no? Igual, si un día pues se le ocurre a una compañera bajar, ¿no? ¿Te acuerdas del salón grandazo que está en el tercer piso? No sé, pues se le ocurre bajar, agarrarle la mano a su amiga, y automáticamente eres lesbiana ya, automáticamente eres gay. Claro que sí. O entonces la mujer tiene que portarse como mujer, o sea, femenina, y el varón como macho, ¿no? Así todo, wow, no sé. Pues, si infiere que la crítica contra un estereotipo sirva en que implica una, también el concepto de estereotipo, obviamente el concepto de género es una construcción netamente social, ¿no? Cree que porque el niño se vistió, bueno, pues con una ropita femenina ya va a ser ya cambio de sexo, ¿no? Aquí la respuesta pues sería una distorsión, una tergiversación del concepto en sí. La respuesta es la B. Hasta ahí, amigos, amigas, si hubiera alguna super pregunta, encantadísimo. Bien, ahora viene la segunda parte que vendría pues a hacer su librito. Bien, aquí le propusimos un supertexto, netamente texto dialéctico. Bien. No, no existe hoy un camino jurídico posible para indultar a Alberto Fujimori.
Bien, analiza si quieres por partes, o en todo caso, vaya subrayando ya. La ley peruana ha prohibido el indulto para varios delitos graves como el terrorismo, narcotráfico, asesinato agravado y el secuestro agravado. Esa ley fue aprobada en el Parlamento del periodo presidencial de Alan García, con todos los votos fujimoristas. Alberto Fujimori ha sido condenado por los secuestros agravados de Samuel Dyer y Gustavo Gorí. El presidente no puede indultarlo. Asimismo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha establecido que en el caso de Barrios Altos se produjo graves violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, no cabe amnistía, ni mucho menos indulto. Las penas deben cumplirse. Por el otro lado, la única excepción que podría admitirse a los dos enunciados anteriores es el indulto por razones humanitarias. No obstante, ese particular caso en nuestro país está reglamentado y restringido a personas con enfermedad terminal y con grave enfermedad que las condiciones carcelarias agraven. Oye, pero a pesar de eso, pues algunos presidiarios siguen sacando la vuelta, ¿no? Se presenta la pandemia y querían que Vizcarra indulte a muchos presos, ¿no? Se negó. Ahora tiene, obviamente, va a tener después de esa denuncia que viene, seguramente tendrá denuncia por derechos humanos. Y como se ha podido comprobar y se probó que el neoplasma que sufre Fujimori no es una enfermedad terminal y que las condiciones carcelarias a las que está recluido en la base naval son óptimas y únicas, tienen un establecimiento penal para el uso exclusivo y una atención médica permanente. Por lo tanto, no se puede indultar a Fujimori. Los teóricos que sostienen que las facultades presidenciales son ilimitadas y no sujetas a las restricciones de la ley o la reglamentación que el mismo Ejecutivo aprueba, deben regresar a la facultad de Derecho. Por lo tanto, lo cierto es que en este primer texto hay una oposición casi contundente, pues, a la liberación o al indulto a Fujimori. ¿Por qué? Porque su enfermedad evidentemente no es terminal, ni es una enfermedad, pues, que podría agravar netamente su salud total. Y además hay una ley que cobija eso, ¿no? Y una ley que firmaron, pues, los ex fujimoristas. Nadie sabe para quién trabajan. La condena por lesa humanidad al expresidente Fujimori fue un invento político y mediático que no existió en la sentencia. Como ves, mira, en ese segundo texto, más bien se oponen a la sentencia. La acusación fue un delito de homicidio calificado y en el juicio no se debatió el tema de lesa humanidad. En ese sentido, la ausencia de acusación por lesa humanidad hacía imposible una condena por ese delito internacional. Por otro lado, en el fundamento 711 de la parte considerativa de la sentencia, la sala reconoció que en el principio de legalidad le impedía tipificar los hechos como delito de lesa humanidad. Hay dos tipos de indulto, ordinario y humanitario. El indulto ordinario es una potestad del presidente de perdonar la pena, lo que hace una gracia y como tal puede ser condicionada a cumplir ciertos requisitos como no estar condenado por delito de secuestro, por ejemplo.
El indulto humanitario, por su parte, no es un perdón, es una exigencia para el Estado. Es decir, se trata de un mecanismo de derecho, de los derechos humanos, para terminar con penas inhumanas o crueles. Su prohibición forma parte de la Constitución en el resguardo de las normas internacionales de pena privativa de la libertad. En ese sentido, la cárcel se vuelve inconstitucional cuando por enfermedad o ancianidad ya no solo quita la libertad ambulatoria, sino la salud y la vida. En consecuencia, es incorrecto que solo a los enfermos terminales se les deba dar indulto humanitario. Tal criterio responde a una equivocada comprensión del decreto supremo que crea la Comisión de Indultos y Derechos y Gracias por razones humanitarias y conmutación de penas. No puede un decreto supremo por jerarquía normativa limitar la potestad constitucional del indulto, menos siendo el indulto humanitario un mecanismo para que el Estado peruano cumpla con la prohibición de penas inhumanas o crueles. Finalmente, el presidente de la República no tiene razón jurídica para no otorgar el indulto humanitario, Alberto Fujimori, pero sí una exigencia constitucional hacerlo. Bueno, pues la última parte del texto se pone bravo y dice, ¿no?, que Fujimori debe ser indultado, porque hay los elementos necesarios para ser indultado. Nos preguntan el tema central, ya sabemos, pues se discute sobre el indulto a Fujimori, que debe o no debe. En el primer texto dice que no, en el segundo texto dice que sí. El tema central sobre el cual se contraponen sendos argumentos es si puede o no puede salir Fujimori, si se le debe o no se le debe dar el indulto a Fujimori. En el primer texto dice que no, y en el segundo texto dice que sí, tiene todos los requisitos. El tema central sobre el cual se contraponen sendos argumentos son, obviamente, la legalidad del indulto de Alberto Fujimori. Si es o no es legal. El autor del texto B se esfuerza en señalar que, ¿no?, él cree que obviamente debe salir, ¿no?, porque no se le da sentencia por tal o cual, sino por otro. Y aquí al final del texto un poco más conmina, ¿no?, al presidente a que se debe indultar, porque sí tiene los elementos. Finalmente, el presidente de la República no tiene razón jurídica para no otorgar el indulto humanitario, Alberto Fujimori, pero sí una exigencia constitucional hacerlo. O sea, el hecho que yo soy presidente no implica que por eso pues se deba indultar. Tiene que cumplir su pena. La respuesta aquí a esta pregunta pues sería el indulto humanitario es un deber constitucional del presidente de la República. Ese es según el texto B. Al final del texto lo menciona. Leamos el texto 2A. Goffman se ha dedicado con tanta firmeza al análisis de las ruinas de la vida cotidiana. En sus escritos no pueden menos que ofrecer muchos esclarecimientos sobre el carácter de una integración social. Antes de elaborar esas visiones es menester disipar varios malentendidos generados en torno a sus planteamientos. Goffman suele ser visto como un observador original de la vida social, cuya sensibilidad para las sutilezas de lo que denominó conciencia práctica y conciencia discursiva proviene más de una combinación de inteligencias aguda y estilos juguetón
que de un análisis sistemático de análisis social. Esto es un engañoso y es una de las razones por las cuales Gottman no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura. Deseo decir por mi parte que los escritos de Gottman tienen un carácter muy sistemático y esto le confiere un potencial intelectual. Un modo mucho más interesante de acercarse a las obras de Gottman es verlas empeñadas en trazar mapas de intersecciones, de presencia y ausencia de una interacción social. De ahí que sus obras importen ciertamente para unos y otros, aunque él haya adoptado una postura de reserva frente al problema del proceso de desarrollo institucional a largo plazo. Bueno, aquí pues se habla de la doctrina, en todo caso de la propuesta que hace Gottman. No se acepta porque parece ser que minimiza algunos aspectos sociales. La doctrina de Gottman es una dramaturgia social que no exalta las esencias subyacentes, sino las apariencias. Así, en su teoría quedan destruidas las jerarquías culturales convencionales. Los psiquiatras son manipulados por los pacientes. Las diferencias entre el cinismo y la sinceridad se hacen ambiguas. El escenario del teatro se erige como modelo de comprensión de la vida social. Es decir, en la interpretación social no existe ni lo superior ni lo inferior, solo la copresencia de ambos. Mientras que en la primer texto dice que había fragmentado, o sea, estudió la sociedad en fragmentos pequeños, aquí en este texto pues dice que acá se basa más bien en apariencias. Ahora, en el primer texto dice, ¿por qué no tuvo tanta relevancia? Porque hizo pues una especie de estudios minúsculos. Esa sociología de la copresencia repara en lo episódico y contempla la vida como si solo tuviera lugar en un ámbito interpersonal, ahistórico, no institucional. Una existencia fuera de la historia y de la sociedad que adquiere vida solo en lo efímero, proyectando una imagen de la vida social carente de estructuras sociales firmes que se asemeja a un escenario donde los hombres interpretan diversos papeles de un drama social, donde las estructuras sociales pasan a ser el escenario de la utilería que dan contextos de dichas actuaciones. En ese sentido, Goffman, lejos de concebir los roles sociales como un conjunto de funciones entrelazadas, propone un enfoque en el cual la vida social es contemplada sistemáticamente como un drama teatral. Por lo tanto, la interpretación de la propuesta que hace Goffman, en este caso dicen pues que se basa en apariencia. No hay nada evidentemente real, objetivo. Entonces, aparentemente ha maquillado una realidad social. En el primer caso dice, ¿no?, que evidentemente ha hecho un estudio, pero bastante minúsculo. Goffman ha dedicado con tanta firmeza al análisis de sus rutinas de la vida cotidiana, que sus escritos no pueden menos que ofrecer muchos esclarecimientos sobre el carácter de una integración social. Antes de elaborar esas visiones es menester disipar varios malentendidos generados en torno a su planteamiento. En el texto pues se habla sobre el libro de Goffman, que aparentemente él tiene una concepción distinta y hay una doble interpretación. El tema en discusión que enfrenta a los autores de los textos de obviamente la propuesta de Goffman. Las justificadas de estudiar la vida cotidiana.
Los cambios de perspectivas teóricas en sociología. El aporte de la sociología de la teoría de Goffman. El papel de la sociología como ciencia social. En este caso, pues, el texto tiene como tema de discusión la propuesta que hace Goffman. Y eso sería la CEPO. El aporte a la sociología de la teoría de Goffman. Los sinónimos contextuales de estatura. O sea, ¿por qué su libro no tiene tanta estatura? O sea, ¿por qué no es tan difundido? ¿Sí? O sea, porque tuvo una particularidad para, de alguna manera, jóvenes, dice el texto, de hacer su estudio. Por eso no tuvo tanta trascendencia. Estatura, talento y concibe es contempla. En relación a lo expuesto en el texto B sobre la sociología de Gottman, es compatible sostener. En el texto D dice todo el argumento del texto, el segundo texto, basa pues en cómo concibe, ¿no? Se basa en la apariencia. Tanto es así que da a entender que la vida es una especie de teatro, ¿no? No hay roles específicos. No hay evidentemente clase, una estructura social, una estructura netamente apóyame, Claudio. En relación a lo expuesto en el texto B sobre la sociología de Goffman, es compatible sostener que compatible es compatible. Plantea un análisis superficial de la sociedad. Sí, pues literal, sí, eso está ahí. Le estoy diciendo hace rato. Oiga, no está leyendo. De los argumentos expuestos en el texto A sobre la propuesta teórica de Goffman, podemos concluir que en el texto A dice que Goffman propone un estudio de la sociedad, pero en minúsculo, pequeñito. Y eso hace pues que no tiene trascendencia su obra. ¿Sí o no? Literal, bueno. Pregunta de extrapolación. Si Goffman hubiera preferido el análisis de las estructuras y no de la cotidianidad, posiblemente tendría tanta relevancia o habría evidentemente pues alcanzado pues fama, ¿no? La respuesta sería la B en este caso. Bien, y finalmente vamos a desarrollar este último texto, aunque sea una lecturita rapidita. Oiga, pero veo que no estás participando, amigo. Se supone que tú tienes que participar, ¿no? O sea, ¿qué profeta? ¿Y por qué no puede ser tal o cual? Profe, no, que está bien del internet, puede ser ya. Profe, quedé impactado con lo que dijo sobre los políticos, ya puede ser. Profe, no, estoy preocupado porque Perú juega más tarde con Argentina, no sea malo. Son trivialidades, ¿no? Son temas bizantinos esos. El sistema de salud ha propuesto que nadie que supere los 65 años tenga acceso a cierta tecnología de mantenimiento de la vida, como pueden ser la diálisis, las operaciones de implantes, de marcapasos o angioplastía, puesto que este racionamiento es un poco criminal el texto, pero este racionamiento dictado por la edad reduciría mucho la utilización de
estas tecnologías. O sea, que está diciendo, solo los que se puedan salvar, o sea, los jóvenes tienen derecho a tener o a ocupar ese espacio, o a usar esas máquinas. Aquellos que ya vivieron, ya pues ahí nomás, ¿no? Si viven, bacán, si mueren, mueren. Eso es el texto implícitamente. Dictado por la edad, reduciría mucho la utilización de esas tecnologías. Se producirían un remanente de fondos que podían ser aplicados a al perfeccionamiento de estos servicios y al posible desarrollo de otros nuevos. La decisión de negar a los ancianos los servicios de salud costosos que prolongan la vida reduciría en beneficio de la expansión de los servicios que salvan las vidas a los jóvenes. O sea, ¿qué está diciendo? Que los viejitos ya vivieron ya. Si hay un joven, vamos, el joven tiene preferencia. Algo así como hacen en Europa, ¿no? Actualmente, obviamente, con la COVID, lo que hacen es eso, ¿no? Bacán, tiene posibilidad de vivir, ya que vive él, se le pone en la cama UCI. Él no, bacán, que muera. Así de frío son en Europa. La decisión de negar a los ancianos los servicios de salud costosos que prolongan la vida redundaría en beneficio de la expansión de los servicios que salvan las vidas de los jóvenes, al tiempo que permitirían el desarrollo de otros servicios en apoyo social que mejorarían enormemente la calidad de vida de nuestros mayores. Aunque es innegable que a medida que esta medida restrictiva aumente las probabilidades de que se acorte nuestra vida, sería también posible comprender que vale la pena asumir ese riesgo. En una época en la que ya hemos experimentado multitud de bellas oportunidades, muchos de nosotros podría inclinarnos más por la calidad que por la cantidad de vida. A ver qué dice el segundo texto. La discriminación de la vejez es parte de la propuesta del Sistema Nacional de Salud. Es tan indefendible como el racismo o el sexismo, cuando significa que los intereses del joven son tratados de manera más favorable que los intereses similares del viejo. Por ejemplo, es tan malo para la persona de edad tener que vivir un año con un dolor crónico como lo es para un joven. Es tan malo para una persona vieja como para un joven tener que soportar durante 6 meses una limitación de la movilidad que es evitable. Y lo mismo puede decirse en cualquier tipo de sufrimiento. En este texto, obviamente, están en desacuerdo con la propuesta que se hace respecto a los pacientes selectivos. Todos tenemos derecho a, evidentemente, sanarnos, a usar tal o cual cama. Puesto que es un principio fundamental de la moralidad o de la justicia, que intereses iguales reciban tratos iguales. Una política sanitaria que fuera moralmente defendible tendría que asegurar que no hubiese ninguna discriminación de los mayores cuando se trata de dolores, sufrimientos, incapacidades o incomodidades. Por otra parte, con la disponibilidad médica y la necesaria como únicos criterios de selección, sería posible desarrollar de manera adecuada justamente uno de esos servicios, por ejemplo, la diálisis, y ponerlo a disposición de todo el que necesitase, o podrían desarrollarse varias tecnologías y aplicarlas, digamos, por sorteo. Bueno, como se habrá visto en ese texto recontra super hiper dialéctico, hay una discusión bastante cruenta respecto pues a la selectividad, ¿no? Que los jóvenes tienen derecho a usar ciertas máquinas y los ancianos ya no. ¿Sí? Ya que los ancianos implícitamente dicen eso, ya que los ancianos vivieron, los jóvenes tienen que vivir. Los textos en cuestión tratan fundamentalmente, obviamente, una discusión acerca, ¿no? Si, obviamente, la vida vale o no vale cuando eres anciano o solamente vale cuando eres joven. Una vez más, la doble moralidad, ¿no? La hipocresía. La respuesta, la B.
En el texto 2A, la palabra remanente se puede reemplazar por remanente. Remanente. Lo que excede, lo que sobra. Evidentemente acá tendría que ser, pues, la alternativa reserva. Marque la alternativa que es incompatible con el texto. Incompatible. O sea, tienes que marcar la que niega lo que afirma el texto. ¿Su praxis reduciría las expectativas de vida a los mayores de 65 años? Sí. ¿Restringe los servicios de salud costosos a un determinado grupo? Así es, a los ancianos, por ejemplo. ¿Niega otorgar cualquier tipo de servicio social a los adultos? No. En ciertos casos sí se le va a apoyar, no en todo. La respuesta, pues, es eso. Se está negando. En algunas enfermedades sí, dice, normal se les atiende, pero sí respecto a ciertas tecnologías, no. Pregunta 5 para ir a la 4, ¿ya? Si se demostrara que ante una enfermedad crónica, el sufrimiento de una persona joven es más llevadero que el sufrimiento de un adulto mayor, probablemente, obviamente, si ocurriese eso, caballero, no es cierto. Lo lógico sería que el anciano, pues, tenga esa posibilidad de tener o adquirir esa tecnología. Por lo tanto, ambos sexos ya no tendrían sentido la discusión. Bien, la respuesta sería la B. Se infiere del argumento final que propone el texto 2B respecto a la disposición por sorteo de determinadas tecnologías que ¿sí o no? ¿Qué estaría diciendo? Por sorteo. Entonces está diciendo que no muchas de eso. Y al no tener, evidentemente tiene sentido lógico. La respuesta sería la D. Hasta ahí, compañero alumno, gracias por su atención. Oye, pero tienes que participar frecuentemente, ¿no? Estás callado y eso está mal. Compañera Miriam, un gusto siempre estar acá. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor, gracias. Cuídense, niños, cuídense. Nos vemos la próxima. Protéjanse bastante, ¿bien? Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.